vamos a grabar para quienes nos han manifestado que tienen topes de horario y toda la información que vayan necesitando durante estas jornadas. Vamos a estar atentos a sacar sus correos del chat, como quienes saben que ya están acá. Siempre estamos compartiendo toda la información, ya sea al correo, por Instagram, así que somos una comunidad de bastantes personas en distintos lugares, ¿ya? En primer lugar, quería invitar a Michelle y a Fernanda a presentarse en breves minutos y contarnos cuál es su relación con el tema de la mediación lectora y desde dónde nos acompañan. Michelle. Hola, ¿cómo están? Qué agradable estar acá porque la verdad es que es un esfuerzo de la corporación que es motivado por los intereses de cada una de las que componemos la corporación, que es que una vez al año ya se convierte en tradición generar estos espacios, estos seminarios que nos acercan al territorio. El año pasado fue acá en Arica, así que estábamos muy contentos de recibir a la corporación y generar estos espacios que, si bien es cierto, se presentan como espacios de formación, pero finalmente son espacios de encuentro, en el que podemos dialogar y encontrarnos con experiencias de distintos territorios, lo cual potencia el quehacer de cada uno. Aquí nosotras somos gestoras culturales con un amor profundo a la lectura, a los libros, y por eso es que el fomento lector es el eje fundamental que nos mueve como corporación y con el foco puesto en los territorios. Eso es súper importante. Ujú. Yo trabajé en el Ministerio de Cultura en el área de industrias creativas. Eso quiere decir que estaba a cargo de liderar las políticas culturales relacionadas con las áreas artísticas, teatro, danza, música, y entre esos el libro. Y entonces ahí estaba el plan regional de fomento lector, que era un presupuesto que nos llegaba en Arica, que nos permitía generar ciertas actividades de fomento lector. Eso durante 6 años y ahí, claro, me entusiasmé, conocimos a la corporación y la verdad es que trabajar en el fomento lector es tan enriquecedor y el sector genera tanto al territorio que la verdad es que decidí continuar con eso a pesar de que ya no Ujú. sigo en el Ministerio de Cultura y funcionamos de manera independiente. Y ahí fue que se generaron varias iniciativas que vamos a comentar ahora, pero en principio soy gestora cultural con especialización en industrias creativas y trabajo en la corporación con foco en el fomento lector. Muchas, muchas gracias. Uy, hay millones de temas que vamos a tener que ir contando poco a poco, pero también voy a estar muy atenta si alguien quiere durante las conversaciones preguntar por algún punto en específico. Fernanda, cuéntanos, Fernanda Poblete, muchas gracias por acoger esta invitación. Gracias a la Fernanda, de hecho, este año, les cuento, finalmente realizamos este seminario porque dijimos, chuta, ¿por dónde partimos en Punta Arenas? La Fernanda. Y cuando uno empieza a tejer estas redes de trabajar en fomento lector, efectivamente son personas que son comprometidas, que aman lo que hacen y siempre nos vamos apoyando. Así que bueno, de más que decir infinitamente gracias por estar acá. Cuéntanos un poco cuál es tu relación con la lectura y lo que quieras a modo de presentación antes de empezar a conversar. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por esta instancia. Mi nombre es Fernanda Poblete, eh, soy de la sexta región, pero actualmente estoy viviendo en Punta Arenas y mi experiencia con los libros y la lectura surge hace varios años. Comencé trabajando en fomento lector en cárceles, después tuve experiencia en bibliotecas escolares y actualmente estoy trabajando en la Biblioteca Pública número 47 de Punta Arenas. Y bueno, toda mi experiencia laboral ha sido relacionada al fomento lector, a las bibliotecas, a la mediación lectora. Y bueno, en esta instancia quiero un poco compartir mi experiencia como encargada de esta biblioteca y cómo hemos podido retomar la actividad de esta biblioteca que estuvo varios años cerrada y cómo creamos un plan estratégico para poder visibilizarla y comenzar su gestión nuevamente. Muchas, muchas gracias. Bueno, eh, la verdad es que tal cual como decía respecto a Michelle, que cuando uno empieza a contar la cantidad de años que se conoce y la cantidad de cosas que ha hecho, mejor no detenerse. Con Fernanda también hemos tenido la oportunidad de trabajar
en todos los contextos que ella menciona, no en todos, pero en varios, incluso nos hemos topado dando charlas virtuales en Santa Cruz para la pandemia. Entonces, por alguna u otra razón, sé que son personas que no solamente conocen sus propios territorios, sino que del rubro y que han podido impulsar iniciativas tanto desde el ámbito público como privado como ciudadano, ¿ya? Bueno, aquí también hay bastante, vi pasar a Carla Lisech, una está encargada de contenido, Fernanda Casorzo trabaja el tema fomento lector y patrimonio y además ha colaborado hartas veces con nosotros, así que de a poquito van a ir apareciendo ciertos rostros y felices de recibir sus opiniones. Pero vamos a empezar a conversar. En primer lugar, contarles que hay lecturas que transforman, en este caso este seminario desde comunidad, mediación y territorio, nace justamente cuando nos empezamos a preguntar como corporación ¿qué es los espacios no convencionales? Que si bien entendemos y definimos que son todo lo que sucede fuera de la biblioteca y del aula, también nos empezamos a preguntar qué pasa con los lugares que no tienen acceso a la cultura, a la lectura, perdón, con los lugares donde efectivamente las políticas públicas muchas veces llegan con desfase o simplemente llegan de forma más indirecta, pero no necesariamente se instalan las herramientas para que el territorio se articule. Nuestro objetivo como corporación, entre muchos otros, es justamente que todos tengamos las habilidades y potencialidades para poder activarnos, porque a la medida en que transformamos cada uno hacia adentro de nuestros propios territorios, tenemos un mejor país, un mejor continente, un mejor mundo. ¿Ya? Por eso la bajada de este año, que es Lecturas que Transforman. Y no desde cualquier lugar, porque también lo hemos hecho desde las tecnologías, desde el enfoque derecho, desde las emociones, sino que desde el enfoque de territorio. Cómo el territorio tiene que en primer lugar leerse, reconocerse, y es desde ahí que queremos generar este diálogo al cual están todos y todas invitados. Seleccionamos en primer lugar también, antes de comenzar, Arica y Magallanes justamente porque dijimos, bueno, ¿por dónde comenzamos? Por lo extremo. Dijimos, partamos desde los puntos más extremos, después también nos propusimos el próximo año ir hacia la ruralidad del Maule, ir hacia las islas, porque efectivamente dijimos, por algún lugar hay que empezar, y tenemos también el conocimiento de cómo fuimos viendo un poquito la transformación que sucedió inicialmente en Arica. Por supuesto, siempre van a haber nuevos ciclos, muchos desafíos, pero también desde cómo llegamos hasta también cómo podemos ver hoy día que hay una comunidad de mediadores. Fernanda también nos interesaba mucho la voz de lo que está ocurriendo en Punta Arenas, donde también tenemos el conocimiento de personas que han trabajado en proyectos bellísimos que nos interesa rescatar, y también justamente por lo opuesto del territorio físicamente hablando, geográficamente hablando, como muchas veces a quienes nos ha tocado estar en el territorio vemos que el viento, el sol, la hora en que uno define la gestión de una actividad de fomento lector es tan importante, y cómo lo que se hace en el norte no necesariamente sirve en el sur, e incluso en una misma región, lo que sucede a nivel de cordillera y playa no es lo mismo, según las necesidades y el diagnóstico que nosotros como mediadores y como gestoras podamos hacer de esos territorios. Desde esa lógica, quisiera preguntar, ¿qué factores culturales o históricos específicos de cada región, tanto a Michelle como a Fernanda, han influenciado positiva o negativamente su relación con la lectura? La relación de la comunidad, quiero decir, con la lectura. Si nos pueden contar algunos de los principales desafíos que visualizan o destacan en cada una de sus regiones respecto a obstáculos, rasgos positivos, particularidades de lo que ustedes pueden caracterizar de sus territorios lectores. No sé quién quiere comenzar, si Fernanda o Michelle. ¿Parto yo? Dale. Ya. Es que me encanta partir con esto para que las que no conocen Arica, Arica es una región que tiene alrededor de 220.000 personas. De esas 220.000 personas, el 90% de esas personas viven en zona urbana. Pero no solo eso, nosotros tenemos 4 comunas, pero el 97,9, o sea, el 98% de esas personas viven en la comuna de Arica. O sea, de todo el territorio, de toda la región, el 98% de las personas viven en una sola comuna. Entonces, eso es una concentración grandotota que hace que todo esté y que todo pase en una sola comuna. ¿Y qué pasa con las otras comunas que efectivamente sí tienen habitantes poquitos, pero sí existen?
hay escuelas rurales, hay bibliotecas, pero los esfuerzos son menores, o sea, no son menores, son altísimos para las personas que están moviendo el sistema lector o fomentando la lectura en esos territorios. Pero tiene esa particularidad la región que hace que todo esté concentrado en una sola comuna. Cuando nosotros partimos con el plan de fomento lector, partimos de la base, ¿cómo hacemos que lean más? Partimos de la base de que en Arica no se leía. Pero cuando fuimos avanzando, nos dimos cuenta que ese era un prejuicio de nosotros mismos que estábamos generando, instalando políticas públicas que no era real. En Arica el promedio de lectura es más alto que el promedio nacional. Hay una lectura del territorio y de la identidad que va a través de la lectura y que se potencia en los espacios convencionales de lectura, por una parte, bibliotecas, CRA, que además nosotros tenemos un promedio más alto, o sea, un número de préstamos en bibliotecas más alto que el promedio nacional. Y en estos espacios no convencionales de lectura, hay personas que están encargadas de eso, que aman lo que hacen y que son muy buenas en eso, y generan esta red en el territorio que permite esta circulación de libros, por tanto, que se potencie, ¿no es cierto?, el tema lector. Hay una gran cantidad de escritores, cada vez hay más editoriales que se autopublican. Efectivamente, hay un tema como en todo la industria que tiene que ver con la difusión, con la distribución, pero finalmente hay interés en la lectura en la región y eso nos permitió avanzar en un plan más potente, y ahí está Carla, no sé si está ahí conectada, pero Carla estaba a cargo desde nivel central de instalar este plan de fomento lector. ¿Y por qué no sé? A mí me interesó tanto porque vi la diferencia con respecto a otras áreas artísticas, que el foco estaba puesto en el territorio. En ese tiempo, y no voy a decir años ni nada, pero llegaron unas cajas con volantines, palo encebado para el 18, o sea, cosas que eran imposibles de implementar en Arica, y me imagino que en otras regiones también. Era una caja fija para todo Chile para celebrar las fiestas patrias. Y ese era un ejemplo de cómo desde el nivel central, desde la mirada y que es algo que yo creo que cada una de ustedes, si han trabajado con políticas públicas, se dan cuenta que no hay un ajuste a esta lectura del territorio que decía Fernando. Entonces, la Carla, que estaba a cargo desde el nivel central, tenía una mirada del territorio muy amplio, y eso permitió que el plan pudiera ser instalado en distintas regiones con las pertinencias correspondientes. Y fue así como en la región de Arica y Parinacota pudimos instalar programas que siguen hasta el día de hoy. El plan de fomento lector, que se implementó hace 15 años atrás, el mismo que está ahora. Podemos tener observaciones con respecto a eso, pero en el fondo son actividades que estaban acorde a la lectura del territorio en ese momento. Entonces, y cuando nosotros pensamos en esta charla, este diálogo en particular, dijimos, ya no solo es tema nacional, como yo en la región de Arica y Parinacota también soy centralista, pues si todo está pasando en Arica, las bibliotecas más grandes están en Arica, el número de personas está concentrado en Arica, muchas veces dentro de la misma región y en las regiones donde ustedes habitan, probablemente también hay un centralismo. Entonces, esa mirada y lectura del territorio debe aplicar para todo. ¿Y por qué es tan interesante? Porque finalmente lo que yo postulo es que la transformación territorial a partir de las manifestaciones artísticas o culturales es posible. Y en esta región en particular, que las manifestaciones culturales que pasan en la calle, aquí por un tema de clima, lo hablaba Fernanda también, aquí no llueve, el sol está presente casi todo el año, entonces las actividades son al aire libre, tenemos muy pocos centros culturales, porque todo pasa en las plazas, pasa en el Paseo 21 de Mayo, en el centro de Arica, y eso da cuenta también estas encuestas que dicen que Arica es uno de los consumidores más grandes de fiestas o prácticas relacionadas con pueblos originarios o afro, que son el carnaval, las fiestas religiosas, etc. Entonces, tomar en cuenta esa realidad territorial lo que hace es que podamos transformar el territorio, ponerlo en valor
y que este fomento lector hecho por quienes están trabajando en eso tenga efecto concreto. Muchas gracias. Y además de eso, que tenga sentido, porque muchas veces desde las políticas públicas esa cajita del 18 se convierte en bibliotecas que no son pertinentes, en horarios que no funcionan y en muchos otros obstáculos que a veces son súper simples de resolver, pero que solamente se saben cuando uno trabaja de forma cercana con el territorio. Fernanda, cuéntenos también, porque después vamos a, si quieren ir comentando por mientras, anotar preguntas, muy bienvenidas también. Súper. Bueno, respecto a lo que nos indicabas como factores culturales o históricos específicos de la región, me gustaría mencionar algunos que son importantes. Por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en Arica, acá el tema del clima es una dificultad, pero que también hay que saber considerarla como una oportunidad. Me refiero a que, por ejemplo, la mayor parte de las actividades que se realizan de mediación lectora o relacionadas a la lectura tienen que realizarse en lugares cerrados. Entonces, acá hay una diversidad y variedad de espacios culturales donde se pueden hacer este tipo de actividades. Así, no tanto, por ejemplo, las actividades en lugares abiertos, porque es imposible, o sea, las inclemencias del tiempo durante un día pueden variar desde la lluvia, viento, nieve y sol en un día. Entonces, siempre estamos como con eso. Sin embargo, desde que yo llegué a Punta Arenas, que llevo aproximadamente 2 años, sí me di cuenta que acá la gente lee mucho. Leemos mucho porque la mayor parte del día tenemos que estar en las casas o en nuestros lugares de trabajo y se da mucha la instancia de poder leer. Y a partir de esto fuimos viendo y detectando que existían ciertas dificultades para la participación respecto a algunas actividades, pero tratamos de buscar estrategias para poder acercar al público a las actividades que realizamos. Y en este sentido, eh, establecimos una estrategia de alianzas que abarcan a algunos actores del ecosistema del libro. Tenemos una vinculación directa con la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas. También nos hemos ido relacionando con algunas instituciones públicas, con instituciones educativas, con editoriales regionales que son importantes en su despliegue territorial, también en el rescate que hacen de la historia y el patrimonio de la región. Librerías locales, también con escritores regionales, talleristas que están ligados al fomento lector, ya sea artistas audiovisuales, ilustradores. También hay una variedad de clubes de lectura desplegados en el territorio que son independientes a la biblioteca, con los cuales también nos hemos vinculado. Y también existen algunas comunidades literarias presentes en el territorio, con los cuales también nos hemos vinculado en alianzas para un trabajo en común. Y otra instancia que también es súper importante y que nos ha ayudado a desplegarnos en el territorio son los gobiernos en terreno, que los hemos utilizado bastante para poder llegar a ciertos sectores donde la biblioteca no puede vincularse directamente. La biblioteca está ubicada en el sector norte de Punta Arenas y puede llegar a una comunidad cercana. Sin embargo, quedan lejanos algunos territorios y espacios que por distancia no tienen tanto acceso a la biblioteca. Entonces nosotros tratamos de vincularnos en actividades extramuros, llegar, por ejemplo, a juntas de vecinos, otros espacios culturales que están ya un poco más lejanos de nuestro territorio. Perfecto, muchas gracias. Han dicho una cantidad de temas como los prejuicios, que yo creo que es uno de los primeros desafíos de todo gestor, ir al territorio sin prejuicios y sin querer imponer ninguna metodología y estrategia, sino que crear de manera conjunta con la comunidad.
aprender, como bien dicen ambas, a leer el territorio, sus necesidades, intereses, sus dinámicas, a respetar la identidad y muchas veces a hacer procesos de identificar cuáles son los factores importantes de mi identidad que los doy por hecho, pero que no me he preocupado de identificarlos y reconocerlos. Y por ende, quienes desde el ámbito, como nos mencionaba Michelle, desde las políticas públicas, bajar los contenidos a ese territorio, a sus rutinas, a sus necesidades puntuales, para que haya una sintonía, una coherencia y finalmente un impacto. Y un tema muy importante y bonito, la memoria, la historia, el rescate del patrimonio, como parte de esa identidad también es dialogar desde la mediación lectora, desde nuestro rol de mediadores y gestores, con lo que cada uno de los territorios tiene, que muchas veces se compone de historia presente, pasada, prácticas culturales, muchas de las cosas que la mayoría de las veces, como hemos visto en un territorio, no están ni siquiera registradas, que son parte del boca a boca, pero que tampoco se ha hecho un trabajo de resguardo. Y desde ese foco, tanto para Michelle como Fernanda, o como para quienes quieran comentar en el chat, ¿existen ejemplos concretos de cómo la lectura ha transformado la percepción del territorio en sus regiones? Ejemplos ya sea ciudadanos, políticos, que ustedes les haya llamado la atención y que puedan decir, sí, cuando se realizó esto, vimos una transformación en el corto plazo, en el largo plazo, o simplemente nosotros decidimos transformar a través de, como decía Fernanda, una estrategia puntual. Em, Mira, la verdad es que iniciativas hay muchas y cada vez más potentes y cada vez más importantes, pero la verdad es que cuando vemos que se articula el territorio en función a una de esas iniciativas, va tomando fuerza. Yo me voy a focalizar en Caleta de Libros, que es una iniciativa en la cual yo participé con la corporación, tanto desde el ministerio como fuera del ministerio, pero ahí el foco siempre estuvo puesto porque sabíamos que ahí estaba el poder de esa iniciativa, que era que el territorio se apropiara de ella. O sea, nosotras no, ni siquiera era como Creamundo se está instalando esta iniciativa. Ahí les voy a contar de qué se trataba Caleta Libro. A lo mejor muchos ya la conocen, pero fue súper importante desde el punto de vista, desde que me tocó instalarlo, pero la verdad es que hay muchas iniciativas. Hay gente que lleva años trabajando en actividades de fomento lector. Las editoriales son cada vez más potentes. El ecosistema creativo y editorial cada vez es más fuerte, pero la verdad es que yo creo y pienso a través de la experiencia, lo que he visto, que esa puesta en valor del sector tiene que ver con la articulación con otros sectores y con las organizaciones, tanto civiles como públicas, que se articulen para poder darle fuerza a esas iniciativas. Perfecto. Entonces, quiero focalizarme en Caleta de Libros, que lo tengo anotado acá porque la verdad es que hasta yo me sorprendí. Empezó el 2014 en Arica y hasta el 2019 estuvo presente. Caleta de Libros llega como una propuesta de espacio no convencional de lectura, que en Arica, además de esos espacios no convencionales que salen de estos espacios cerrados, ya lo dije, de las bibliotecas o de los CRA, tiene muy buena acogida porque estamos acostumbrados a ocupar el espacio abierto para temas culturales y patrimoniales. Entonces, este kiosco con libros se instala en la playa de Arica, con mucho sol, con mucho movimiento, con mucho turista, con mucho ariqueño yendo todo el día a la playa. Entonces era interesante ver cómo este experimento en el que ponen libros en la playa podía funcionar o podía no funcionar. Yo tenía la perspectiva desde Arica. La corporación estaba instalando estos kioscos, creo que en 5 regiones, y ellos podían, ahí la Feña puede decir cómo fue esta mirada más desde otras regiones. En Arica fue algo que era como natural. O sea, instalar libros en la playa era como lo que faltaba para poder potenciar ese borde costero. Entonces, se instala primero a modo de un triciclo con libros, luego crece y un kiosco, y la verdad es que se convierte en un punto de encuentro.
teníamos una alta rotación de préstamos, teníamos una mejor tasa de devolución de libros que las bibliotecas, las mismas bibliotecarias de la comuna se ofrecieron a recibir los libros cuando estaba cerrado el kiosco y formamos una alianza con las otras bibliotecarias para poder mover estos libros, recibirlos. Entonces se generaron alianzas con el puerto de Arica, con otras instituciones públicas, y la verdad es que eso fue lo que le dio potencia a la iniciativa. Luego empezaron, claro, los escritores regionales, bueno, ¿y nosotros? ¿Por qué no estamos acá? Y claro, libros de escritores regionales. Después experimentamos con libros del sistema Braille, que también fue un experimento que nos pegó un poco en la cabeza porque en el fondo fue en contra de lo mismo que estamos hablando ahora. Y aquí tenemos un experimento que hicimos como corporación. No sé, Feña, si lo hicieron solo en Arica o en otras regiones En más. todos lados. En todos lados. Bueno, la cosa fue, bueno, vamos a ampliar esto y pongamos libros en sistema braille para las personas que no pueden ver. Ya, pues hagámoslo. Ahí hicieron un esfuerzo la corporación, mandaron los libros, estaban hermosos, me imagino que estaban muy bien escritos y todo, y resulta que ni un préstamo, nada. Quedaron ahí, la brisa marina los llevaba para allá, los llevaba para acá y nada. Porque efectivamente no había una lectura del territorio de que la comunidad ciega no había aprendido a leer braille. Tenían otras formas de comunicación, escuchaban los audiolibros, la formación que había, por lo menos en este territorio, no teníamos gente que no podía leer ver, Ni que siquiera que pudiera, sea señas. claro. Entonces, ahí mismo nosotros como, ya, pues, ¿de qué estamos hablando? O sea, leamos el territorio y vamos instalando iniciativas que lo potencien, que tengan sentido, que sean apropiadas por la comunidad. Y bueno, esa en particular no funcionó, pero generar actividades en torno al libro, en la playa, al lado de este kiosco, con unos toldos de colores, con actrices haciendo cuentacuentos, trajimos los kamichibai, y la verdad es que fue un punto de encuentro súper potente en los veranos que era pedido al otro año. Y las mismas organizaciones que estaban vinculadas a esa iniciativa ya sabían que tenían que aportar el otro año, estaba la Universidad de Tarapacá, Explora, la verdad es que fue súper potente. Así es que yo les voy a compartir, porque creo que les pidieron que dejaran los correos ahí, les voy a compartir el Plan Regional de la Lectura de Arica, si es que quieren saber más. Ahí, bueno, se armó hace 4 años atrás, pero hay un sinnúmero de actividades potentes. Si quieren me escriben, pero la verdad es que quiero focalizar en esta porque la conozco de cerca y además tiene esta experiencia multiregional que permite ver también cómo las dinámicas fueron distintas en cada una de las regiones. Muchas gracias. También tenemos efectivamente un PPT específico, así que el que quiera, porque más que compartir la experiencia, lo que queremos es quienes estén viviendo procesos similares de instalación de puntos de lectura y de activación o articulación con la comunidad, tengan el conocimiento para no repetir las mismas cosas y que los desafíos sean otros. Como por ejemplo, preguntar primero si hay una comunidad o si hay una estadística puntual respecto a cuántas personas necesitan audiocuentos, libros en braille, los horarios de los cuentacuentos, etcétera, etcétera. Fernanda, cuéntenos. Bueno, respecto a estos ejemplos de transformación de la lectura en el territorio, a mí me gustaría destacar dos ejemplos de cómo hemos podido un poco activar y transformar estas experiencias de lectura. Bueno, desde la experiencia de la biblioteca. Primero, quisimos que la comunidad se empoderara de este espacio, que lo vieran como un espacio de cultura, más que ser más que una biblioteca, como un espacio de cultura. Como había mencionado anteriormente, la biblioteca estuvo cerrada hartos años, por lo tanto tuvimos que hacer todo un plan estratégico para visibilizar primero la apertura. Y en segundo lugar, también dar a conocer los espacios que brinda este lugar. Y en ese sentido, de a poquito empezó a llegar gente, tenemos un auditorium que más o menos alcanza 40 personas y se empezó a masificar que ya está abierta la biblioteca y que podíamos utilizar el espacio.
Eso en primer lugar. También activamos mucho las redes sociales y el contacto con diversos actores locales. Eh, y ya después de un año y medio aproximadamente, tenemos una biblioteca que está continuamente activa, con usuarios también bastante participativos y activos, y con una variedad de actividades que la misma comunidad ha levantado. Nosotros apoyamos proyectos de postulación a fondos del libro, FNDR o actividades autogestionadas también. Eso por un lado, como la comunidad se fue empoderando de este espacio y también cómo nosotros facilitamos la participación de las comunidades. Y en segundo lugar, eh, a partir de las estadísticas que teníamos de participación, ya sea en cuanto a circulación de libros o inscripción de usuarios, nos dimos cuenta que teníamos un grupo etario que no estábamos abarcando, que era principalmente los adolescentes, un grupo adolescente. Y tratamos de ver cuáles son las temáticas que a los adolescentes están en este momento implicados en la lectura o qué les gusta leer. Y nos surgió la idea de instalar una sección dedicada a los cómics, pero también agregamos una colección que está creciendo, que es de manga, porque veíamos que existe mucho interés en este tipo de lectura. Así que lo conversamos con la coordinación y gracias a la coordinación pudimos dotar la biblioteca de una colección y fomentar también lo que ya existía en cómics, pero agregarle esto que tiene que ver más con la literatura asiática. Y también hicimos ahí un vínculo con una librería que está dedicada a la venta de estos libros que son tan particulares y de repente un poco medio difícil de encontrar. Así que a partir de esto levantamos dos clubes de lectura, uno que era para adolescentes y otro que era para adultos. Entonces teníamos un club de lectura de manga, no recuerdo bien, uno se llamaba Nakamas Club y el otro ay, no recuerdo en este momento, pero que era dedicado para niños, niñas y adolescentes. Y bueno, funcionó súper bien, nos dimos cuenta que sí los chicos empezaron a participar, vimos que llegaba otro tipo de público y también porque se empezó a conocer que en la biblioteca teníamos esta sección, entonces empezamos a tener usuarios de este público que nosotros queríamos abarcar. Y actualmente también hemos tratado de diversificar este tipo de actividades. Dentro de los próximos días vamos a hacer una actividad también en terreno para celebrar el Día del Patrimonio de Niños, Niñas y Adolescentes. Tenemos un concurso de cosplay, ligado también a todo este tema de manga y cómics. Y de esta manera también que ellos puedan tomarse este espacio de acuerdo a sus gustos. Maravilloso. Y bueno, has hablado a casi todos los públicos, Fernanda, y de la importancia de que la comunidad efectivamente se apropie de los espacios, tanto físicos, pero también de los desafíos y prácticas de la lectura, donde muchas veces cuando encontramos lo convencional, es decir, el colegio, vemos un comportamiento, pero cuando vemos fuera de los espacios comunes, vemos otro. Así como decía Michelle, muchas veces cuando uno llega a un territorio, lo primero que te dicen, no, esto está cerrado, no, esto no va a funcionar, no, la gente no lee y una cantidad de epítetos que, menos mal, todos los gestores somos absolutamente porfiados y vamos con todas nuestras ahí batallas ya, con toda la energía y a transformar efectivamente, pero sí, siempre con muchos obstáculos. Yo quisiera decirles cómo ha sido para ustedes activar a la comunidad en general, más allá de las instituciones donde trabajan, qué resistencias han visto o qué estrategias creen que son las que más han funcionado para que la comunidad se involucre. Aquí se me va a salir un poquito esta especialización en industrias creativas, que como, eh, como foco, bueno, yo soy actriz de profesión de base y de ahí gestora cultural y de ahí lo que he sido hasta ahora, después podemos conversar temas personales, pero muchos hijos, muchos maridos y cosas.
Pero el tema de la industria creativa es el foco y en esa mezcla que parte desde cómo yo vinculaba o como, no como yo, sino que cómo estaba la mirada entre la cultura y la economía, luego las políticas públicas, etcétera, este entramado con otras organizaciones, con otras miradas, incluso con otros servicios públicos, debe tener el foco en ellos. Esa es como la postura que he ido fortaleciendo con el tiempo, que finalmente si yo quiero que participe el Puerto de Arica en iniciativas de fomento lector como Caleta de Libros, mi propuesta tiene que ir en favor a los intereses de ellos. Yo como gestora cultural estoy súper clara en lo que genera la lectura, eh, consumir cultura, etcétera, en las personas y sé cómo transforma no solo el territorio, sino que a cada individuo, como es manifestación de lo cultural, de lo patrimonial, etcétera, pero probablemente cuando yo me encuentro con alguien de la Seremía de Economía o con alguien incluso de la universidad o alguien del puerto o incluso con alguien de la municipalidad, yo necesito entender cuáles son los intereses de ellos y cómo yo me puedo ir ajustando a esos intereses para que podamos hacer ese cruce. Entonces, cuando me preguntan cómo lo hacemos para poder articular ese tejido, así como yo leo el territorio, también tengo que leer con quién estoy conversando cuando llego con mi propuesta. Cómo lo que yo estoy haciendo es interesante para ese otro. Porque nosotros sabemos que es interesante, nosotros sabemos que es importante, pero desde nuestra perspectiva, que es tan válida como la otra, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde tenemos, entonces, lo que pasó en ese momento es que nosotros nos parábamos enfrente de otras personas con otros intereses, con otras miradas con respecto al territorio y encontrábamos puntos en común. Para el puerto era marketing, para el otro era ejecución presupuestaria, para Arica Down era un espacio de encuentro, etcétera. Entonces, desde ahí, y eso lo que generó es que la iniciativa que tenía una forma en principio fue moviéndose, fue transformándose y fue creciendo en función a las necesidades del territorio, porque ¿qué son las necesidades del territorio? Las necesidades de esos otros. Entonces, si nosotros nos instalamos como iniciativa, tenemos que ser lo suficientemente flexibles, entendiendo cuál es la base de lo que estamos haciendo, pero tenemos que ser lo suficientemente flexibles para generar un movimiento que esté acorde a esas necesidades también. Entonces, es romper nuestros propios prejuicios. A veces nosotros mismos como gestores y estar metidos en la cultura y sentirnos de repente que estamos como súper menospreciados a veces, bueno, a lo mejor esto es una mirada muy, muy atrás, pero, pero nosotros tenemos que entender que estamos dentro de un ecosistema y que ese ecosistema tiene otras miradas y que nosotros, si nos queremos hacer cargo de eso, necesitamos flexibilidad. Y así es como decía Fernanda, que el kiosco partía con horarios desde las 9 a las 6 de la tarde, pero resulta que en Arica la gente recién estaba saliendo a las 6 de la tarde a la playa porque oscurecía a las 9 y porque el calor era terrible y la gente se entraba a sus casas a las 12 de la noche. Entonces, y no estaba considerada la siesta. O sea, tener abierto el kiosco en verano a las 3 de la tarde era un despropósito por un nivel Dios. Entonces, Peña, ¿sabes qué? Esta cuestión, mira esta foto, no hay nadie y no va a haber nadie hasta las 6 de la tarde. O sea, ¿cómo lo hacemos para que los monitores que estén haciendo actividades de fomento lector en torno a este kiosco con préstamos de libros funcione y sea real? Y ahí No se empezamos a sumar. deshidraten. No se deshidraten. Y Feñita, ¿sabes que este kiosco necesita una sombra urgente? Urgente. Sí, entonces que toda esa estructura, tanto de contenido, tanto de actividades, incluso estructural, fueron modificadas y esa flexibilidad la pudo entender la corporación y nosotros presionar también a los otros sectores de que se hicieran parte de.
Muchas gracias. Oye, qué cantidad de recuerdos. Bueno, no solamente flexibilidad, es una capacidad inmediata de reaccionar a buscar el toldo, porque la verdad es que yo creo que aquí se junta en esta articulación el pongámonos en el lugar del otro, pero al mismo tiempo vendámoslo. O sea, no, ¿cómo conseguimos estar 5 años en un territorio y que actualmente ese mismo kiosco sea parte de un parque público donde efectivamente terminó como parte de la comunidad? Nosotros ya no lo, o sea, cuando hemos ido lo vamos a ver y ofrecemos nuestra visita, pero ya no es nuestro, se instaló ahí. Entonces, ¿cómo hacer eso? Efectivamente, cada uno tiene que saber que puede colaborar y que también puede ganar. Y en esta transacción los beneficiados son todos. Tus hijos, los hijos del compañero, los hijos del vecino, la comunidad, el adulto mayor, todos. Desde distintos ángulos y el rol de quien articula estos proyectos es sacarse sus propias rigideces, que son muchas la mayoría de las veces, y transmitir eso en el lenguaje del otro. Muchas veces a mí misma me pasaba que llegaba a Turbus en un concurso, las primeras iniciativas que hicimos, que siempre han sido bastante grandes en Creamundo, y el tipo de marketing, todavía me acuerdo, me dijo, ¿cuál es el break point? Y yo, ¿el break qué? O sea, ¿cuál es el punto de quiebre? Y quedé exactamente lo mismo. Me fui para casa corriendo a decir, ¿qué le digo? O sea, y efectivamente a él le interesaba cuánta gente iba a impactar para pasarme la plata. Y a través de esa plata yo podía estar en todos los buses de Chile ofreciendo libros, porque a él no le interesa. Y hasta que uno se encuentra con esta frialdad y con esos otros discursos y tú dices, chuta, o me pongo a pelear y a decir, pero ¿cómo no consideras el valor de la cultura y de la lectura? Y pierdo tiempo, o le digo, ¿sabes qué? Tu impacto es tal por esta razón y por tal otra. Y aprendo a cómo comunicarme con todos los actores de mi territorio en pos de un resultado común. Distinto, el Ministerio del Deporte se dio cuenta de este gesto, llevaba bicicletas. Sí, sí, es verdad. Arica down los monitores, la biblioteca los libros. O sea, de verdad era, mirándolo de afuera, era un espectáculo como todos querían estar y Es como que lo claro, lo vieron único que como una faltaba, oportunidad. sí, faltaba solamente la posibilidad. Y muchas veces nosotros como articuladores lo que hacemos es justamente, como decía Fernanda, que al tiro te doy la palabra, es generar esa posibilidad de encuentro que las políticas muchas veces no las tienen. Esa libertad, esa posibilidad de improvisar, pero al mismo tiempo de cambiar de rubro, de cambiar de giro, de cambiar y sin miedo. El cómo decir, ¿cómo hago para que entre toda la comunidad migrante? Porque ahora, o efectivamente decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Traje todos estos libros en braille, no funcionaron, algo pasa, ¿qué pasa? Y en vez de verlo como algo malo, decir, bueno, hay un nuevo diagnóstico aquí, que no hay suficientes estadísticas, no hay nada consolidado respecto a las necesidades de cierta comunidad, y tener la nobleza y la entereza de decir, bueno, retrocedamos un poco en este ámbito, porque con el afán a veces de querer hacerlo todo, uno también tiene que ir acomodando las cosas. Fernanda, cuéntanos antes de ir así, de invitarlas a pensar desde otro punto. Cuéntanos primero cuál es eh, lo que sucede en tu territorio. Bien, respecto a cómo podemos activar la participación Ujú. de las comunidades, a mí me fueron surgiendo algunas ideas. Coincido con lo que dijo la compañera, que es súper importante entender al otro, sus necesidades, y en ese sentido creo que la escucha activa es súper importante para, para comprender las necesidades del otro, y en este sentido nosotros vimos como necesidad y entendimos que era súper importante cómo nos comunicamos con el otro. Entonces, claro, nosotros tenemos un lugar fijo y por lo tanto la presencialidad y la comunicación directa con el usuario es súper importante. Conocerlos, más o menos identificar quiénes son, tomar el contacto de aquellas personas que vemos que son mucho más activas, que tienen interés en participar en actividades y con esto crear primero una red de contactos, ya sea de las instituciones en primera instancia, pero también de aquellos usuarios y usuarias que manifiestan como mayor interés en este tipo de participación para que ellos también sean eh, personas que nos puedan colaborar con la difusión de las actividades. Y por otro lado, también descubrimos que desde las redes sociales podíamos también mover a mucha gente.
Y en este sentido tenemos dos redes sociales que son muy activas, que una es una cuenta de Facebook, pero que también hemos identificado que abarca como un público más adulto. Y también tenemos un Instagram que está funcionando desde el año pasado y está súper activo, mucho más que la otra cuenta. Y aquí también cómo utilizamos estas redes sociales nos ha ayudado también a difundir y a que otras agrupaciones, instituciones, usuarios también nos ayuden a compartir lo que nosotros estamos realizando. Eh, Eso primero en cuanto a cómo nos comunicamos, cómo nos visibilizamos como espacio, como biblioteca. Por otro lado, también súper importante la variedad de actividades que podemos ofrecer. No solamente, bueno, si la gran mayoría están dedicadas a la promoción de la lectura, pero también tenemos otras instancias que son, por ejemplo, de necesidades de la comunidad, como las capacitaciones de alfabetización digital, por ejemplo, eh, y que podemos llegar a ciertos públicos que requieren este tipo de capacitaciones, por ejemplo, adultos mayores, poblaciones migrantes, eh, entre otras. Y finalmente también creo que es súper importante cómo adaptamos nuestro espacio, porque la realidad acá es que necesitamos un espacio acogedor. Por las inclemencias del clima, el frío, el viento, nosotros nuestras actividades son siempre en recintos cerrados y ahí necesitamos, por ejemplo, que sea un lugar confortable, que podamos ofrecerle a la gente que está participando un lugar agradable, donde estén abrigados. Por ejemplo, súper importante acá la calefacción de los espacios. Y, por ejemplo, considerar cosas como súper básicas que de repente hay gente que sí en la actividad necesita un café, un chocolate caliente, son como imprescindibles. Se fijan, son sumamente diferentes y por eso fue tal vez la elección, Emita, perdón que llegó mi. Por eso fue la elección de estos dos territorios tan opuestos, porque efectivamente en uno molesta el calor y en otro molesta el frío. Tan básico como eso. Y las particularidades psicológicas, anímicas, emocionales de los territorios son sumamente distintas. En Arica teníamos lleno a las 9 de la noche un cuentacuento muy eufórico y quienes hemos trabajado en Punta Arenas muchas veces es la introspección, la reflexión y efectivamente lo íntimo, como nos menciona Fernanda. Se nos pasa, son temas que quiero hacer un cierre antes de pedirles como en unas últimas palabras sobre la importancia de abrirse desde el fomento lector a la gestión cultural, porque si se fijan, la mayoría de los puntos de observación que han hecho ambas expositores es desde ahí, es de la capacidad de gestionar un otro, de comunicarnos con un otro, de difundir, de integrar, de articular. Entonces, desde muchas veces también pasa que disciplinas tan nuevas dentro de todo, como el fomento lector, tienen que ser remiradas desde los inputs o que nos agregan las nuevas disciplinas, y en este caso una de ellas es la gestión cultural, las comunicaciones, también el marketing, el financiamiento, la legislación. Yo siempre digo, ser o sea, mediador de la lectura hoy es un desafío que te exiges a saber montar la librería, vender el libro, comunicar el libro, mediarlo y muchas otras cosas. Y así en cada actividad que hacemos. Quiero invitar a las dos expositoras, porque nos pasamos 15 minutitos, la idea es que esto fuera un pequeño conversatorio del cual también va a estar ojo toda la semana, a través de la virtualidad, a través de las grabaciones, a través de la presencialidad y también muchas de las que estamos aquí nos vamos a encontrar en capacitaciones presenciales por distintas razones, como las compañeras de Copilla. Pero quiero invitar tanto a Fernanda como a Michelle a cómo puedo comenzar en un territorio, como muchos de los que nos están escuchando por lo que leímos, donde todavía no viven estos procesos. ¿Por dónde parto? Cuando no tengo la librería, cuando no tengo consolidada una red de mediadores tan activa, ¿cómo por dónde, cuáles son los principales tres consejos para quien todavía no ha vivido un proceso de transformación social a través de la lectura? ¿Con quién me junto? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo empiezo? Difícil se la ¡Ay, pregunta. qué difícil! Qué terrible estar aconsejando. No, solo
Bueno, lo que conversábamos antes, estar abierto a leer las necesidades. Primero, a veces lo que he visto que algunas iniciativas se caen porque son muy rígidas, muy pensado que esto es lo que hay que hacer y si no hago eso que tengo en la cabeza desde el principio como primera idea, se cae. Y mientras conversábamos, también pensaba como un punto completamente opuesto a eso, pero que es complementario además, que la iniciativa, porque pensaba en lo que decía Fernanda, y claro, ellos tienen la estructura de la biblioteca instalada aquí, ahí, fuerte, es un espacio físico, una estructura, un edificio, y está ahí. Cuando los espacios no convencionales se arman, ¿cómo generamos esa estructura de saber que ese espacio va a estar siempre? Pienso en una feria del libro, que es todos los años, pienso en encuentros de escritores, pienso en club de lectura, pienso en un bibliomóvil, no sé, que es que por un lado seamos flexibles en la idea inicial, pero por otro lado que la iniciativa sea estructuralmente fuerte en términos de presencia. O sea, si estamos, estamos. Podemos modificar cosas, podemos, pero estamos ahí y no nos vamos a caer a la primera y si dijimos que íbamos a estar 2 veces al año, estamos 2 veces al año. Entonces, estar preparado a que esa estructura, si no está físicamente, en términos de contenido, de estar, exista. Entonces, por ese lado, y juntando estas dos ideas, yo creo que, no sé si es consejo, pero algo que deberían probar, es que no estar solos. Que esa estructura y esa flexibilidad lo dan los equipos multidisciplinarios. Trabajar en equipo me va a asegurar de que esta iniciativa va a seguir. Trabajar en equipo me va a dar la certeza que van a haber muchas miradas puestas en el proyecto. Entonces, mi apuesta es que en adelante, y no solo ahora, sino que como idea a futuro y basada en la experiencia que hemos tenido, creo que los equipos son una súper respuesta a generar acciones culturales y en este caso de fomento lector que tengan potencia, que funcionen y que nos hagan felices, porque distribuimos las tareas, porque vamos a hacer lo que nos gusta y porque la verdad es que si estamos donde estamos es porque amamos lo que hacemos. Entonces a veces cuando nos cargamos la mata solo es cuando nos empezamos a angustiar. Entonces abrirnos a eso, si hay que terapiarse, nos terapiamos para trabajar con otros, hagan lo que tengan que hacer porque somos todas personas súper complejas. Creo que más que 3 consejos, esas respuestas las va a dar las personas que nos van a rodear y créanme que se van a encontrar con personas con sus mismos intereses. eh, y algo que hago en clases cuando hablo con mis alumnos es eso de guardarme la idea porque me la pueden robar. Créeme que nadie, incluso aunque tengan los mismos intereses, fomentar la lectura, esa idea es tuya y a nadie le interesa más que a ti. Y si al otro le interesa, sumemos. Estamos en un sector cual es un poco más dulce en ese sentido, entonces aprovechémoslo y esa es como la reflexión final que me gustaría dejar instalada en este diálogo. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, me gustó mucho esta última pregunta Sí, qué porque bueno. mi, mi formación académica viene desde la gestión cultural. Ujú, Entonces, yo también siempre he entendido como estos espacios desde una visión como proyecto, ¿ya? ujú. Y en este sentido, tú dices, ya, destaquemos como 3 ideas principales. Para mí, primero, es realizar un buen diagnóstico. A partir de un buen diagnóstico podemos proyectar lo que queremos, cuáles son las necesidades y en esta proyección también, como decía la compañera, el trabajo en equipo, las alianzas van a ser súper importantes. Después de un buen diagnóstico podemos proponer cómo vamos a trabajar, las actividades, las alianzas que generamos, a qué fondo vamos a recurrir, cuáles son como más accesibles o más fácil de llegar en un comienzo, pero también visualizar a largo plazo lo que podemos realizar. Quizás también hacer un trabajo de preparación previa para aquellas acciones
o actividades que requieren una mayor demanda de trabajo. Aquí hay que tener mucha perseverancia, ser muy flexibles. Y finalmente, claro, el diagnóstico, el desarrollo de estas actividades, y también considero que es súper importante hacer una evaluación posterior de lo que estamos realizando. Ver qué es lo que nos funcionó efectivamente, cuáles fueron las falencias, y inicialmente yo realizaba una evaluación de cada actividad. Por ejemplo, cuánta gente llegó, qué es lo que esperábamos, eh, qué cosas se pueden mejorar, en qué fallamos, porque también nos equivocamos y hay actividades, por ejemplo, que han tenido muy baja convocatoria. Recuerdo una actividad que propusimos y no tuvimos participantes, nadie se inscribió. Entonces ahí también mejorar la estrategia, hacer una estrategia quizás no solo de redes sociales, sino que también del boca a boca, invitar directamente a los usuarios, etcétera. Entonces también hacer como esta evaluación posterior de lo que estamos realizando nos puede ayudar mucho a identificar las falencias y mejorarlas. Bueno, efectivamente, en la estructura, a veces cuando uno trabaja en este tema, muchas gracias Fernanda, piensa que todo es muy etéreo y cuando alguien dice, no, yo estudié literatura, pero ¿cómo? ¿De qué se trata eso? Y efectivamente tiene mucho de orden, tiene mucho de proyecto, tiene mucho de estrategia, que es una palabra que en mediación lectora ocupamos mucho, y por ende tiene muy poco de improvisación. O sea, si se fijan aquí, lo que menos hay es improvisación, distinto es a la hora de contar el cuento, en la actividad puntual, pero cuando armamos proyectos y levantamos esta conexión con la comunidad, efectivamente nos ponemos todos a disposición. Armamos una mini red, nuestro equipo de trabajo, y ojalá todos pensemos distinto. Ojalá aprendamos a discutir, a oponernos, a complementarnos y a perder el miedo también a los robos de ideas, a los egos. Muchas veces también nos equivocamos y qué más da. Seguimos por otro, el segundo funcionará mejor, no llegó nadie, bueno, de a poquito, y saber que estos trabajos muchas veces efectivamente son de tan largo aliento. O sea, se va transformando y no solamente nos encontramos con estos trabajos que transforman en largo plazo, sino que además en una sociedad que cambia y que nos va presentando nuevos desafíos que tenemos que a la vez ir leyendo. Leemos hacia adentro, nosotros mismos nos tenemos que conocer, leemos el territorio y también aprendemos a cómo traducirlo. ¿Ya? Hoy día es la primera instancia para conversar, para eh, aprovechar a personas como Michelle y Fernanda que han vivido estas experiencias tan motivantes y tan potentes, pero también queremos, además de agradecer, invitarlos mañana a las 11 de la mañana a quienes trabajan en clubes de lectura. Yo tengo mucha información de quiénes son las personas que están acá, así que me encantaría que también fueran cada día opinando más en el chat, dejando sus datos para que también sientan que cuando necesiten ciertos soportes, todas estas charlas están grabadas. Hay muchos otros, hay años de charlas grabadas, tanto en el plan de la lectura, microcápsulas, experiencias, y les aseguro que cuando necesiten que cualquiera de nosotras echemos una mano, todas vamos a decir que sí. Así que muchísimas gracias por participar en este primer encuentro. Esperamos verlos mañana a las 11 de la mañana y el miércoles y el jueves y poder de a poquito ir fortaleciendo nuestros territorios y transmitiendo nuestro amor por la lectura a más personas. Muchas gracias Fernanda, muchas gracias Michelle. Nos vemos prontito en distintos lugares, pero nos vemos. Así que muy agradecida. Muchas gracias, que estén bien. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias a Un todos por abrazo a acompañarnos. todos, muchas gracias. Abrazos, gracias Michelle. Chao, Fanny. Nos vemos prontito.